Comenzamos, estamos en el capítulo 8. Tenemos que comenzar el capítulo 8 del libro de Daniel que estamos estudiando. Y bueno, el libro va a dar un giro en este capítulo porque comienza a hablar otra vez en hebreo. Ustedes saben que hasta el momento nosotros habíamos estudiado el libro y estaba hablando en arameo desde prácticamente el principio, pero ahora el libro va a dar este giro y comienza a hablar en hebreo otra vez. Dice entonces el capítulo 8 del versículo Aleph en adelante. Dice, Bishnat Shalosh Lemalchut Belshazzar. En el año tercero del reinado de Belshazzar. Belshazzar nosotros ya lo habíamos estudiado, ya habíamos visto que gobernó y fue el momento en que aparece ese dedo, ustedes ya saben, que escribe estas palabras en la pared del banquete donde estaban, y esa misma noche lo matan y termina el imperio babilónico, termina ahí, comienza el imperio medo-persa. Es el segundo de los Malhuyot, ustedes saben que son 4. Y volvemos nuevamente que Ilu a la época en que el rey Belshazzar está gobernando. ¿Y en qué año? El año tercero del reinado de Belshazzar, Amelech, el rey, Hazon Nir'a Elai Ani Daniel. Y en ese momento una visión se presentó a mí, dice Daniel. O sea, Daniel dice que se le presenta una visión. Aharei Anir'a Elai Batjila, después de aquella que se le había presentado en un principio, o sea, de la que había tenido al principio. Rashi dice así, Bishnat Shalosh Ahara Hamarea Rishon. Estamos hablando en el tercer año después de la primera visión. Aharei Anir'e Elai Batjila, Rashi entonces explica y dice, Aharei Hamarea Rishon, después de la primera visión. Anir'a Elai Batjila, que yo tuve en un principio, a Jalón a Amur Lemala, o sea, todo el Jalón, toda la visión que tuvo en el Perek anterior, en el séptimo, esa es la primera. Shenir'alo Bishnat Ahat le Belshazzar, que esa aparición, esa visión que tuvo Daniel, la tuvo en el año primero del reinado de Belshazzar. Entonces, después de 3 años, tiene una segunda visión. ¿Bien? Esto es lo que nos quiere decir el paso. La primera visión es del Perek Zain, el que acabamos de estudiar, el 7, y la segunda visión es la que se presenta acá en el capítulo 8. Dice el Pasuk Bet, Va'er'e behazon. Yo estaba mirando en el Hazón, en la visión. Yo estaba mirando y aquí yo estaba en Shushan Abira, o sea, en Shushan, la capital. Shushan Abira es un concepto, es un término que nosotros ya conocemos del libro de Esther. Asher Be Elam, que Shushan Abira está en un lugar que se llama Elam. Elam significa Parás, Puedo Persia. poner estas Es cosas. uno de los nombres que tiene Parás. Los nombres que tiene Persia. Hammedina. Elam Hammedina. Elam, el estado, la región esa. Vaer'e behazon. Yo miré el hazón, o sea, miré la visión. Veanía iti al Uval Ulay. Y yo estaba al lado de algo que se llama Uval Ulay. Seguiremos a explicar, según la opinión de Rashi, esto es un río. ¿Bien? Hay un río por ese sector, por Shushan cerca de Shushan hay un río, y ese río se llama Uval Ulay. Y Daniel estaba en la visión, es un sueño que él tiene, que estaba en este lugar, en Shushan y que estaba al lado del río Uval Ulay. No nos olvidemos que en el imperio babilónico, su capital era Babel, por eso se llama Babilonia, por Babel, que eso queda
en la parte más bien norte de la Mesopotamia, ¿okay? En la mitad más o menos de la Mesopotamia. Y Parás queda más hacia el oriente. ¿Sí? Está, hoy día en la parte de la Mesopotamia de la que estamos hablando, Babel es Irak. Y Irán, que hoy día es parte, no todo el sector de Parás, queda más hacia el oriente, más hacia la India. Y allí está Parás, o Eilam, como aparece escrito aquí y en otros libros también, y allí estaba la ciudad de Yuyanabira, en Parás, o sea, en Eilam. Y Daniel ve en su sueño que él está en un río cerca de Yuyanabira. Explica el Malvin lo siguiente sobre esta primera parte, esta introducción. Aquí se introduce el tema que vamos a hablar enseguida, y el Malvin dice así. Perash Arab Rabbi Yitzhak Abravanel. Explicó Rabbi Yitzhak Abravanel que esta visión, Asheni, la segunda, vale Ashlimet Hasom Arishon, viene para completar el primero. O sea, el primero tuvo hace 3 años atrás y este viene a completarlo. Me peneche de Hazon Arishon, porque en el primer sueño, Yadá Daniel Inyana Haya Arishona Deja Revi'it, porque en el primer sueño supo Daniel el tema, o sea, cuál es lo que está oculto, lo que está detrás de la primera Hayá, que es obviamente el imperio babilónico, de Revi'it, y de la cuarta. Recuerdan que de la cuarta hablamos muchísimo, los 10 cuernos, un cuerno pequeño, etcétera, etcétera, que hablamos mucho de eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente la primera bestia y la cuarta bestia estaban conocidas o estaban entendidas, o por lo menos Daniel logró ingresar a la profundidad de ese tema. Babel Umalhaaz, la primera bestia era Babel. Veahaya Revi'it, y la cuarta bestia, Perash lo Amalach Inyana, y la cuarta bestia le explicó el ángel. Recuerdan que vino un ángel y le empezó a explicar lo que era cada una de las señales de del cuarto animal. Aval Ahaya Ashnia Beashirishit, pero la bestia segunda y la tercera, Lonit Barerlo, no le quedó claro a Daniel mi hem amalhuyot asher yoru alehem. No le quedó claro a Daniel cuáles son los reinados o cuáles son los poderes por los cuales se está simbolizando a través de la segunda y de la tercera. ¿Bien? Recuerdan, el primer animal, la primera bestia era un león, que es Babel. La cuarta no está escrito cuál es porque va cambiando de aspecto. Y la segunda, que es el imperio medo-persa, está representado por un oso, simplemente, y después el tercero por el leopardo ese de 4 cabezas. Pero no comprendió Daniel en forma total hasta qué punto o cuál es la forma más profunda de lo que estos segundo y tercer imperio significa, y quiénes son y dónde están y qué representan, etc. Entonces continúa el Malvin y dice, Zot shenit she'achaya rishona be'revi'it ra'a et churbanam. Además, dice, o sea, hay otra cosa más, que de la primera bestia y de la segunda, vio su jurbán, o sea, vio cómo se destruyen. ¿Recuerdan de la primera, que el animal sale y finalmente se le caen las alas, etcétera, para indicar su caída, su descenso, ¿no? Su decadencia? Y de la cuarta vemos que la queman con fuego, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que sabemos sobre la cuarta. Aval Jurbana Hayash Niabe Ashlishit, pero el Jurban de la segunda y de la tercera, Shehu Adov, que es el oso, de Hanamer, que es el leopardo, Loga, no vio. Esto que el Malvin está diciendo es bastante importante que lo comprendamos, porque si bien nosotros estamos enfrentados al cuarto animal, ¿no? Del que ya se habló,
y es lo que más vemos frente a nosotros, el cuerno pequeño, ya sea que fuese el occidente, Esau, ya sea que sean los Ismaelim, o sea, los árabes. Está descrito cuál va a ser su caída, ¿bien? Cómo van a terminar. Akshav, sobre el segundo y el tercero, o sea, sobre Parás, que es el Dov, el oso, y sobre Grecia, que es el tercero, lo que nos está indicando el Malvin no es solamente a nivel histórico, no quiere decir solamente que este imperio vino y desaparece. Primero, el imperio persa no ha desaparecido jamás. O sea, lo que ustedes ven hoy día como Irán es una consecuencia de lo que era antes el Shah de Irán y lo que era antes otro que estaba antes y otro que estaba antes y otro que estaba antes. Eso nunca se detuvo, siempre se mantuvo. El imperio persa nunca desaparece. Tuvo derrotas y tuvo otros tipos de batallas y conquistas, pero ellos como ellos, los persas como persas, se han mantenido. Y el imperio griego no es un imperio solamente de conquistas, o sea, de conquistas de ejércitos y como hicieron los romanos, ¿no? Sino es más bien sobre la mente de las personas. Y la cultura griega es algo que está todavía presente en todas partes, o sea, no es algo que terminó, por el contrario, no existe universidad en el mundo, supuestamente las universidades donde va la gente más inteligente de cada país, que no tengan una cátedra sobre cultura griega, o sea, porque lo que ellos ven en eso, una fuente, como una matriz, como una matrix. Entonces, Daniel no ve que eso termine. Los babilónicos terminaron. El Irak de hoy no es absolutamente nada de lo que fue antes, ¿eh? A pesar que Saddam Hussein lo quiso reavivar todo, pero no, era absurdo, ¿no? Es una cosa como una risa, una payasería. Pero los persas están y Grecia está. A eso se refiere el Malvin cuando cita a Abravanel y dice que Daniel no vio la caída del segundo y del tercero. Continúa el Malvin y dice acá, Bezot Shlishit, Shelo yada ma yeh inyan shtei hamalchuyot haele. Tercero, o sea, primero no entendió completamente a qué representa segundo y tercer animal. Número dos, no vio cómo termina, no el segundo ni el tercero. Número tres, o sea, el tercer punto, Lo yada Daniel, no sabía Daniel, ma yeh inyan shtei hamalchuyot haele. ¿Cuál es ¿Qué va a pasar con ellos? Im Israel, con Israel, o sea, ¿cuál va a ser la itmodedut? ¿Cuál va a ser la forma en que ellos van a enfrentar a Israel? O sea, ¿cuáles son las amenazas sobre Israel y su Torá a partir de estas dos bestias? Im letov, im lerá, si va a ser algo para mal o va a ser algo para bien. Ki ahayar Shonah, el primer animal, kvar yada shehu hamachariv harishon. El primero, él sabe que va a ser el primer Mahrib, el primero que va a destruir, el que destruyó el primer templo. Be'ahayar Revit, Be'erlo. Ya se le apareció diciéndole que le Kadishei Elionin Ivle, que va a tratar de destruir a quién, a los Kadishim Elionim, o sea, a Israel, va a tratar de destruir a Israel. Abal Maaseh Hayot, Aemetzayot, Im Israel Nisharus Tumim. En cambio, las obras y las acciones que el segundo y tercer animal van a hacer con respecto a Israel quedaron stumim, quedaron tapadas, o sea, no fueron expresadas en forma clara. Gamlo hevin aketz shel idan beidanin upelag idan. Y hay otra cosa más que agrega el Malvin, que Daniel, o sea, si Daniel no supo, o sea, como habíamos hablado la clase pasada sobre esto del tiempo, ¿no? El tiempo, dos tiempos y la mitad del tiempo, dice el Malvin que Daniel tampoco entendió a qué se refería. Y se acuerdan que nosotros habíamos planteado la pregunta de qué tiempo se está hablando, si desde la salida de Egipto a la construcción del templo, si desde la época del primer templo o desde tal momento a tal momento, quedó como jidá, o sea, quedó tapado, quedó oculto. En la Gemara, en Masejet Megilá, que es una Gemara que habla sobre
sobre Purim, ¿bien? Sobre todo lo que tiene que ver con Purim, obviamente la itmodetut, la relación que vamos a tener con la segunda bestia, está todo escrito ahí en la Gemara Masejet Megillah. La Gemara ahí habla que en cierta ocasión Jonatán Ben Uziel, ustedes saben quién es, de una tumba que está en Amuka, conocida por las diferentes segulot que tiene. Quiso explicar, porque él, Jonatán Ben Uziel, igual que Onkelos en su momento, hicieron una traducción del Tanaj, de prácticamente todos los libros del Tanaj, al arameo, o sea, al idioma que se hablaba en el momento que ellos vivieron, ¿no? Y tanto Onkelos, que realiza una traducción que es más bien una explicación, como Jonatán Ben Uziel, que se extiende un poco más. O sea, Jonatán Ben Uziel trae más midrashim. Cuando se lee la traducción de él, por ejemplo, a la Torá, entonces entendemos muchas cosas más porque él lo conecta con los midrashim. Entonces, es una explicación. Y también hizo una traducción al Tanaj, no solo a la Torá, a los Hamishah Humshei Torá, sino que también al Tanaj, o sea, al resto de los libros del Naví, de los Nevi'im, que en prácticamente casi a todos, no a todos, pero prácticamente a todos. Eh, y él quiso abrir el código, o sea, quiso de explicar, esto está en arameo, Daniel está en arameo, o sea, no necesitaba traducirlo al arameo, pero esta parte, al menos el capítulo 7. Sin embargo, quiso abrirlo, o sea, explicar qué significa un tiempo, dos tiempos y la mitad del tiempo. Y en ese momento dicen que hubo un gran terremoto en el mundo, o sea, que hubo un movimiento sísmico muy grave, y una voz salió del cielo que dijo: ¿quién es el que está revelando mis secretos a los seres humanos? Y es ahí donde Jonathan Ben Uziel dice: soy yo. Sin embargo, lo hago por Hashem, no lo hago por mí, por mi honor, ni por mí o por mi familia, por la casa de mi padre, no, lo hago para que no hayan mahlokot, o sea, para que no hayan discusiones de que uno entiende que un tiempo es esto y otro entiende que otro, entonces van a discutir uno con otro. Entonces, para eso quise revelarlo, y Hashem dijo: no, dai, eso queda así cerrado, ¿no? Y así es mejor que quede. Bueno, entonces, esto tampoco Daniel lo conoció. Sin embargo, al parecer Jonathan Ben Uziel sí tenía una idea de qué lo que era, pero a Kadosh Baruj Hu se lo cerró. Veim hu leheshbon shanim, o shemitot, o yovlot, o heshbon acher. Entonces dice, Daniel no sabía si cuando hablamos de un tiempo se refiere a años, pueden ser años como dijimos, o pueden ser shemitot, pueden ser lapsos de 7 años. Puede ser que esto que hablamos de Idán, un tiempo, sea una cantidad de shemitot, una cantidad de 7 años, ni siquiera un año, sino de 7, o sea que pueden ser muchos años, ¿no? O yovlot, o pueden ser lapsos de yovlot, o sea, de 50 años, que cada 50 años había el año de Yovel, ¿no? O Heshbon Ajer, o otro Heshbon. Entonces, estas cosas no estaban conocidas por Daniel. Así es como trae el Malvin, citando a quién, a Rabbeinu Yitzhak Abravanel. La Gem, por lo tanto, dice, después de que ya entendemos cuáles son las cosas que Daniel no supo sobre la segunda y la tercera, dijimos, la segunda y la tercera, el tercer animal, y sobre el código del tiempo, la gen va a Marvé a Shenia. Por eso vino este segundo maré, esta segunda visión, le faré Rishona, para explicar la primera. Que Moshe Amar, como está escrito, Hazon nir'a elai ani Daniel. Yo tuve una visión, yo soy Daniel, Aharé anir'a elai bat Gila, después de haber visto la primera. Retzonolomar quiere decir Shehu Perush Ubeur la Hazon Arishon, que este Hazon, o sea, esta visión, va a ser una explicación del primero. Shevo Be'er Loetev Sheshem Amalchuyot, que el nombre
de los reinados segundo y tercero, Uparás de Yaván. Es Parás, o sea, Persia, de Yaván, Grecia. Besheela yeharbu, kimlo al yedea malchut abba aharab. Que estos van a ser destruidos, posiblemente, o sea, es la posibilidad, dice estos dos, o sea, Parás y Yaván, al yedea malchut abba aharab, por medio del reinado que viene después de ellos, בשהם לא יראו לישראל, כי מלכי מדי ופרס היטיבו עם ישראל כנודע. Y él dice que si bien va a haber una decaída, van a decaer el segundo imperio y el tercero, no van a perjudicar de una manera tan grave como el primero y el cuarto a Israel en el tiempo, durante el tiempo de la historia, que van a estar más fuertes. ¿Okay? No va a haber una persecución tan grande como la del primero y la del cuarto. O sea, va a haber, pero no en la medida en que el primero y el cuarto lo realizaron. Eso es lo que nos quiere enseñar Malvin. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en este capítulo. Que Malhei Madai Uparas dice, Begam Alexander, Kivedet Shimon Atzadik, que trae el ejemplo del caso de Alexander Mokdom, o sea, Alejandro Magno, que respetó y honró a Shimon Atzadik, y lo asa Rab Yerushalayim, y cuando él reinó, que es la cúspide del tercero, la parte más alta del tercer reinado, no hizo nada malo en Jerusalén. Ad hakeren ahat at matzira shehu Antiochus arasha. Hasta que aparece precisamente un cuerno pequeño también allí, que es Antiochos Arasha, la época de Hanukkah, Shehu levad hagale Israel, que fue el que perjudicó a Israel. Ustedes ya conocen la historia de Hanukkah. La gen, por lo tanto, dice el Malvin, Dimash te malhuyot aele behazon aze. O sea, estos dos malhuyot son los que van a estar mostrados y se va a estudiar sobre ellos en este Perek, en el octavo. Se va a estudiar sobre el segundo y el tercero. ¿Y de qué forma lo va a ver? Dice, se van a mencionar estos dos malhuyot, behemot beitiot teorot. Van a ser ejemplificados con animales, también con animales, obviamente. Son parte de una forma de vida que no es Israel, pero con animales domésticos y animales puros, o sea, animales que se pueden comer. Eyal, por ejemplo, va a ser el ail, no eyal, perdón, ail, o sea, el carnero, utzfir aizim, y el chivo, o el macho cabrío, como se lo suele llamar, o sea, el macho de las cabras, se llama tzfir aizim. Sheze bibchinat anagatam in Israel, porque la forma que se van a conducir con Israel, lo yareu velo yashchitu, no va a ser de una forma perversa y de destrucción total. Ubehazon Rishon, en cambio, en la primera visión, Diber bibchinat malchutan neget yeter malche amim. Se habló sobre la forma en que ellos se van a comportar con el resto de las naciones. Shepagashum kedov, que las va a encontrar como un dov shakul, ukenamer al derech yashur, como un namer, como el leopardo. Es por eso que se mencionan con animales impuros en la primera visión, que son el oso, y segundo el leopardo, o sea, animales que no se pueden comer porque es la forma en que las naciones entre ellos se combaten. Con respecto a Israel va a haber una cierta relación no demasiado conflictiva, y es por eso es que se es mencionado con animales que son puros. Ail, el carnero, y el tzfir aizim, o sea, el macho cabrío. Cuando lleguemos a la parte donde se habla de estos dos animales, va a explicar por qué necesariamente se escogió a esto. Por ejemplo, no se escogió un toro, que también es puro, por ejemplo, se puede comer, o algún otro animal. Primero son
el carnero, que es el macho de la oveja, es un animal beitito, o sea, es doméstico. ¿Bien? Porque el toro también es doméstico. Y el Zefir Aizin, el macho cabrío, que es el macho de la cabra, también es un animal doméstico. Entonces, ¿por qué escoge a estos dos y no escogió, por ejemplo, al otro animal doméstico que tenemos que vive con nosotros, que son los toros? ¿No? Los toros, las vacas, los terneros, terneras, etc. ¿Por qué escoge estos? Porque estos son más pequeños. ¿Y qué quiere decir? Que tienen una cierta característica de fragilidad, o sea que no son extremadamente fuertes, como por ejemplo los toros, las vacas, los terneros, etc., sino que son animales como más dóciles en cierto sentido, y eso nos va a indicar algunas características sobre este segundo y tercer imperio. Termino esta parte del Malvin que dice, de Amar Nir'a Elai Daniel. Lo vi yo, Daniel, se me mostró a mí, Daniel, que Hazón Arishon, porque el primer Hazón, la primera visión, Mikelalut Ha'arba Malchuyot, donde vimos los 4 reinados, Ra'agam Nebuchadnezzar ot Kodem le Daniel. La había visto Nebuchadnezzar ya antes de Daniel. ¿Se acuerdan en la visión de la estatua, esta con 4 metales? Begam Yehezkel Ra'otan Bemaase Merkavah. Y también Yehezkel lo había visto en el Maaseh Merkavah. Ahora no vamos a explicar eso, pero algún día lo vamos a estudiar. También ahí se habían visto los Malchuyot. Abal Bepratut, pero en forma particular, o sea, en detalle, que era en detalle. Bepratut Shera'a Behazon Hazeh Ityahed Bo Hulev Baddo. Pero aquí, y esto es muy importante también tenerlo presente, Ityahed está escogido únicamente él, Daniel, para conocer los detalles del segundo y del tercero. Ok, esto como les acabo de decir es bastante más profundo. El Malvin nos abre un camino para poder entender que este segundo y tercer imperio de alguna forma van a estar en una relación con Israel que no es la misma relación violenta del primero y del cuarto. Esto no quiere decir que va a ser fácil, no con los persas y no con los griegos. Sin embargo, hay una diferencia con respecto al primero y al cuarto. Y esto es lo que nos quiere indicar el hecho de que se van a escoger como símbolos animales que son de alguna manera mucho más dóciles. Y en eso hay que escribirlo y tenerlo presente, esto de los animales domésticos. Ok, entonces llega Daniel a Susana Virá, en sueño obviamente, y está al lado de un río, el río Ubal Ulay. Continúo en el Pasuk Gimel, dice así. Vaesa einai, levanté mis ojos, vaeré, y miré. Behine ail echad omed lifnei ha-ubal. Y he aquí un ail echad, un carnero, Omed estaba parado delante del río Ubal. Velo Keranain, tenía obviamente cuernos. Vea Keranaim Gobohot, y sus cuernos eran muy altos. Vea Ahat Goboha Minashenit, y un cuerno más alto que el otro. Vea Goboha Ola Ba'ajarona, y el más alto subía por la parte de atrás. Ok, vamos a ver qué es lo que significan estas señales, ¿no? Primero empezamos con Rashi. O sea, no se olviden, estamos hablando de un carnero. Me imagino que conocen, han visto un carnero, saben cómo es. Es el que tiene, hay diferentes especies, ¿no? Pero normalmente el del que aparece normalmente en este sector del mundo, donde nosotros vivimos, el que tiene los cuernos como enrollados así al lado, como una especie de algo enrollado. Ese es el carnero. ¿Okay? Y tiene 2 cuernos por lado y lado que están enrollados al lado de sus orejas prácticamente. ¿Okay? Bueno, esto fue lo que él vio. Dice Rashi, Velo Keranai,
y el carnero este tenía Karanaim, tenía cuernos, remes le malchut madai uparas. Es un remes, o sea, los cuernos estos son un remes, una alusión a los reinados de Parás y Madai. O sea, es una forma de identificar a Parás y a Madai, cada uno es un cuerno. Parás es un cuerno, Madai es otro cuerno. Y uno de los dos era más alto que el otro. Remes le malchut Parás. Esto es un remes, es una alusión al reino de Parás, de Persia, Shegedolam y Malchut Madai, que era más grande que Madai. Shemalchut Madai lo haita ela shana achat, porque los medos solamente gobernaron este imperio durante un año, nada más. Sheneemar, como está escrito, Lehalán más adelante, Bishnat achat le Dariabesh, el primer año de Dariabesh, ben Ahashverosh, hijo de Ahashverosh, Mizera Madai, descendiente de Madai. O sea, solamente un año estuvieron. Beshaninu Beseder Olam, y está escrito en un midrash que trae los años que pasaron todos los reinados en el mundo. Se llama en hebreo Seder Olam, ese es el midrash. Lo matzinu shana lemadai baktubin ela zobilbat. Y tuvo un solo año de reinado Madai, y es por eso que su imagen a través del cuerno es de un cuerno más pequeño, mientras que el de Parás, que duró mucho más tiempo, ha durado mucho más tiempo, es más grande. Beagboa o la bajrona, pero dice que el alto subía por detrás. Remes, hu she tikdom, eso es un remes de que va a adelantarse, malchut madai le malchut Parás. Shetikdom, que va a estar delante del Malchut Madai, al Malchut Parás. ¿Esto qué quiere decir? Que después de Madai va a venir Parás y va a crecer muchísimo. Ahora, ¿por qué dice Bajaroná por detrás en forma simple, pshat, ¿no? Porque como les dije, los cuernos del carnero van dando vuelta, entonces como que da vuelta y crece por detrás. ¿Bien? El de atrás crece, por eso a eso se refería. Esta forma de explicar más o menos es lo mismo que trae el Malvin, todos explican más o menos en el mismo kivun, en la misma dirección, que son dos imperios, etc. Pasuk Dalet. Beraiti et ha'ail menageach yama, בצפונה, בנגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו. ואין מציל מידו, ועשה כרצונו והגדיל. Y yo vi, dice yo, me di cuenta que al Ail, al carnero este, que dijimos que representa a Parasumadai, los cuernos representan a Parasumadai, o sea, es la representación de este imperio, que estaba Menageach, que estaba corneando, o sea que con sus cuernos trataba de golpear los 4 puntos cardinales. Trataba de golpear Yama, o sea, hacia el occidente, Betzafona, o sea, hacia el norte, Vanegva, y hacia el sur. Bejol Hayot, y todos los animales, Lo Yamdu Lefanav, no podían pararse delante de él. Bein Matzil Miyado, nadie se salvó de su mano. Beasaker Sonobei, e hizo como quiso su voluntad. Beigdil, y creció. O sea, ustedes pueden preguntar, bueno, golpeó los puntos cardinales, pero son 4, dijimos, ¿no? Y acá solamente tenemos 3, ¿no? Golpeó hacia el occidente, eso se llama Yama, porque en este lugar del mundo el Yam, el mar, se refiere el Mediterráneo, está en la dirección del occidente. Betzafona hacia el norte y también Nekva hacia el sur. ¿Por qué no hacia el oriente? Porque él está ubicado en el oriente, o sea, el animal está ubicado en el oriente, mirando hacia el occidente, entonces Keilu cornea hacia allá, se da vuelta
y cornea hacia el norte y hacia el sur, pero no cornea hacia atrás del mismo, ¿no? Sino que la cabeza gira hacia el norte y al sur. Este es Pshat, nada más, o sea, estoy traduciéndoles lo que está escrito. Sobre este Inyan, explica el Malvin, ¿qué significa esto de cornear? Del Pshat entendemos que es querer tener poder, ¿no? Y dice el Malvin en el Pasuk Dalet, acabamos de ver, Raíte Ta'ail, vi el carnero, que Dariabesh, dice Dariabesh, de Aharav Koresh, Dariabesh y después Koresh, los reyes persas, de Amelachim Shemalhu Aharav, y los reyes que gobernaron después de él, Kavshu Artzot Rabot, conquistaron muchas tierras, Bechol Shalosh Rujot Ele, en todos esos tres direcciones. Velo Usrach Leazkir Ruach Misrachit, y no mencionó el oriente, Sheparás Amda Beruach Misrach, porque Parás está justamente en el oriente. Entonces, como Parás ya está en el oriente, ya esto está conquistado, ya lo tienen. ¿Dónde quieren conquistar? Hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. El Pshat bastante simple. Ala. Pasuk Hei dice así: Vani y yo, Vani, Haiti Mevin. Estaba concentrado tratando de entender. Behine Tzfir Aizin Baminamara. Y de pronto un macho cabrío, o sea, el macho de las cabras, Baminamara, vino del Mara, vino del occidente, al Penei Jolares, y que lo abarcaba toda la tierra que se veía, la abarcaba este macho cabrío que venía del Mara. Ve'ein nogea baaretz, pero no caminaba sobre la tierra, no tocaba la tierra, es como si estuviese sobrevolando la tierra. Beatzafir keren hazut ben einab. Y el zafir, o sea, este macho cabrío, tenía un solo cuerno, hazut, fuerte, entre los ojos. Ok, primero vamos a ver Rashi, dice, estaba mirando, y vino el zafir, o sea, el zair, el macho cabrío, Ben no Baaretz, no tocaba la tierra, Dome allá le medalek ba'avir, le parecía como si estuviese sobrevolando por el aire, como si hubiese volado, como si volara. Y tenía un keren hazut, un cuerno fuerte, keren gdolá le mar'e a'ain. Explica Rashi que la palabra hazut acá viene de la hazot, que significa mirar. Entonces se mira aquello que es muy grande. Entonces en ese día el cuerno que salía de entre los ojos era muy grande. Ok, vamos a, ya les dije cuál es el sentido de traer estos animales. Primero el carnero y después el macho cabrío. Y sobre esto hay que tener hay que mirar varias cosas, para entender un poquitito de lo que está escrito. Primero, hay que saber que entre los animales que se traen como korbanot, como aparece en la Torá, en el parashá de Baikra, que ustedes recuerdan en Baikra al principio, está escrito cuáles son los animales que se traen para korbanot. Y la Torá nos enseña, dice, Vaikra el Moshe, Vaideber Hashem elav be'oel moed lemor. Daber el Bene Israel, vas a hablar a los hijos de Israel, que yakriv miken korban, cuando quieras acercar un korban, minha be'ema, de los animales, minha bakaru minatzon takribu. Vas a acercar animales que vengan de bakar, o sea, del ganado vacuno, uminatzon, y del rebaño. Inmediatamente comienzan con el ganado vacuno. Habla del ganado vacuno y habla de los korbanot que se hacen con este ganado. Entonces, esto continúa después, obviamente. Y después habla del korban olá,
que Korban Olá es una forma de hacer el Korban que se hace con los animales que vienen del tzon. Tzon significa rebaño. Tzon es un rebaño y el tzon está compuesto de dos tipos de animales. Unos animales son las ovejas y otros animales son las cabras. Hay ovejas y hay cabras. Estos son los animales que se presentan como corbán del rebaño, no del vacuno. Los vacunos, ya dijimos, son los toros, las vacas y otras cosas más, las terneras, vamos a ver también más adelante. Y hay una pregunta en los comentaristas: ¿por qué precisamente se presentan como corbán estos animales? De los animales, pues después también hay aves. ¿Por qué estos? Entonces la respuesta es porque son los que son más fáciles de poder traer. Akadosh Baruj Hu no nos va a pedir traer como corbán un ciervo, por ejemplo, kasher, un tzvi, kasher, porque es un animal salvaje que no vive con nosotros. Vamos a tener mucha dificultad en ir a buscarlo y traerlo para presentarlo como corbán. Si Hashem lo hubiese pedido, lo hubiéramos hecho, obviamente, ¿bien? Pero no, la Torá no nos quiere transportar a una situación en la que tengamos que salir de nuestro marco de vida habitual. O sea, la Torá nos pide que el Kiddush Hashem, que las cosas que hacemos para el Itjaber con Akadosh Baruj Hu, estén siempre dentro del marco de las cosas que nosotros conocemos, de las cosas más cercanas a nosotros. ¿Eh? No pensar en cosas grandiosas, sino a veces hacer cosas pequeñas una tras otra. Eso va construyendo un mundo completo de una persona con Irat Shamayim. En los Korbanot se ve también esto. Entonces son los animales que se sacrifican en el altar. De estos dos animales que se sacrifican en el altar, o sea, de ovejas y cabras, ve Daniel la forma en que se expresa el segundo y el tercer imperio. Ahora, simplemente para tener un yeda, los nombres del tzom, o sea, del rebaño, hay dos nombres que son genéricos, que son kvasim, o sea, kvasim son las ovejas, igual que en castellano, que cuando hablamos de las ovejas incluye a los machos y a las hembras, y cuando hablamos de las cabras también incluye a los machos y a las hembras en castellano, así como en hebreo, izim. Tenemos kvasim y tenemos izim. Keves es. Este es el nombre general, Akshav. Existen los nombres por género. Entre las ovejas o kvasim tenemos al keves, que es la oveja, y al ail, que es el carnero. Es uno el macho y otro es la hembra. Akshav. Ellos ambos tienen una cría. Tienen una cría, o sea, de ellos surge una cría, que esa cría se llama Talé. Talé, se llama Talé. Talé es también la imagen en los símbolos de los meses dentro del calendario Yehudí, es la imagen del Mazal del mes de Nisan. El mes de Nisan tiene como imagen al Mazal Talé, el Mazal Talé, que en el mundo castellano lo suelen llamar Aries. ¿Bien? Este Talé es una de las Sharuyot del Korban Pesach. El Korban que se trae en Pesach es precisamente el Talé. Akshab. En las cabras tenemos el Ez, que es la hembra, y tenemos el macho que se llama Tzfir, como lo trae acá, o también se llama Sa'ir, Sa'ir con sin, Sa'ir o Tzfir, ese es el macho. ¿Bien? Y ambos tienen una cría, que esa cría se llama Gdi, Gdi, Gdi. ¿Bien? El Gdi es la cría de la Ez, de la cabra, y del Tzfir o Sa'ir. El Gdi, por ejemplo, es
es la imagen del mes de Tevet. El mazal del mes de Tevet en el que estamos nosotros es el Gdi, que es la otra Efsharuyot de Korban Pesach. El Korban Pesach puede ser o Tale o puede ser un Gdi. Ambos, Tale y Gdi, también se llaman en hebreo Se, Sin, Hei, Se, tanto al Gdi como al Tale. Akshav. Entonces, al mostrar en la visión de Daniel, a nivel profético, el segundo imperio y el tercer imperio, con estos animales que son tan importantes para la Yahadut, tan importantes para la Torá, por los Korbanot y por lo que significa Pesach y por lo que significan los meses de Nisan y de Tevet, obviamente vemos que hay acá una intención de Leamik, de profundizar con estos símbolos, o sea que son cosas importantes. Y por lo tanto se va a dar a ellos un capítulo entero, que es el octavo acá en Daniel, para tratar de explicar qué es lo que va a ocurrir con ellos, con este imperio, el segundo y el tercero. Ok, después de haber explicado esto, entonces vuelvo al tema que vemos, que un macho cabrío, o sea, el macho de las cabras, tiene con un solo cuerno, Ben Einav, entre los ojos. Pasuk Vav. Vayavó ad ha'ail, y el macho cabrío se acercó hasta el carnero. Baal akaranaim, que el carnero tenía dos cuernos, dijimos, ¿no? Asher raiti omet lifnei Ubal, que yo lo había visto parado delante del río Ubal. Vayarotz elav, y corrió hacia él. Va hamat kojo, con la furia de su fuerza, o sea, lo quiere atacar, ¿no? Lo quiere atacar. Normalmente todos estos animales, las cabras y los machos cabríos, suelen atacarse fuertemente precisamente con sus cuernos, ¿no? Eso es lo que ellos realizan. Explica el Malbim sobre hasta este punto qué es lo que significan todos estos símbolos, el único cuerno, etcétera, etcétera. Dice así, bueno, el Sfir, el macho cabrío, el macho de las cabras, Humal Yavan, es el reinado de Grecia. Se va a conocer como el reinado de Grecia. Ukraot Zafir, ¿y por qué lo llama Zafir aquí? Zafir en hebreo significa macho cabrío, ¿no? Pero ¿por qué aquí al reinado de Grecia lo llama Zafir? Shehu Gdi Katan, Shehu Ke'ain Neged A'ail Ha'atzum. Dice porque el Zafir en hebreo normalmente, a pesar que no necesariamente aquí, pero que normalmente el Sfir es como el Gdi, es como si fuese el sinónimo de Gdi. A veces aparece la palabra Sfir como el Sair, en nuestro caso, o sea, el macho cabrío, ya el adulto, ¿no? El macho adulto, pero a veces también como el Gdi, o sea, el cabrito. ¿Eh? Y acá, ¿por qué lo menciona así? ¿Por qué lo llama con ese nombre? Porque es más pequeño, dice, es como menor con respecto al carnero, o sea, Parás, que es mayor. ¿Por qué? Porque quiere referirse a alguien, dice. Ubamina Ma'arav, y vino del Ma'arav, Sheyavan Ma'arabit le Parás, porque Yaván está al occidente de Persia, o sea, Grecia está al occidente de Persia, entonces vienen los griegos a luchar en contra de los persas. Al Penei Colares, abarcan toda la tierra, porque se metieron los griegos dentro del reinado de los persas, ingresaron. No se posa sobre la tierra, porque no se pararon realmente en ningún lugar, sino que la vieron y siguieron. Hasta encontraron al rey de los persas, que querían combatir. Eso fue lo que hizo Alejandro con sus ejércitos. Beatzafir Keren Hazut Beneinab. Y el Tzfir tenía este cuerno entre los ojos. Dice, ¿quién es el cuerno entre los ojos del carnero, del macho cabrío? Ju Alexander Amokdoni, es Alejandro Magno. Sheaya Gibor Gadol, que era un héroe grande. Beakeren Aya Ben Einab, y el cuerno estaba entre sus ojos. Sheainain
Metzayenim abina beasechel, porque los ojos simbolizan el entendimiento y el intelecto. Shekol Maasav, porque todo lo que él hacía, lo que Alejandro hacía, Ayu bejochma u besechel, lo hizo con jochma y con sechel. Eso es lo que nos quiere enseñar esta imagen, ¿no? Del cuerno entre los ojos. Cuerno por la fuerza que Alejandro tenía, y entre los ojos por su biná y por su entendimiento. Vayavó Adail, se acercó hasta el carnero, Shekarev Leir Birat Amelech, porque se acercaron los griegos hasta la ciudad capital del rey. Después continúa Daniel, seguimos leyendo en el texto, en el Pasuk Zain. Dijimos que se acercó con la furia de su fuerza, o sea, Alejandro vino a conquistar todo Parás. Pasuk Zain, Ur itiv magia etzel ha'ail. Y lo vi acercarse hasta el carnero. Veit marmar elav. Y se comenzó a luchar con él. Vayach et ha'ail. Y golpeó al carnero. Vaishaber et shtei keranab. Y rompió sus dos cuernos. Velo hayakoach ba'ail. Y no hubo fuerza en el carnero, la amot lefanav, de poder separar frente al macho cabrío, o sea, los griegos, vayashlicheu arza, y Grecia tiró al carnero a la tierra, vairmeseu, y lo pisó, velo ayamatzil la'ael, no hubo nadie que salvara al carnero, miyadó de su mano. O sea, nos está enseñando con esto de que el imperio griego va a suceder al imperio persa. Suceder, entre comillas. Continúa el paso. Es fácil, no es difícil entender de qué se está tratando. Los mayores mefarshim dicen lo mismo. Después vamos a ver cosas un poco más profundas en la cábala. Utzfir Aizin, y el macho cabrío, o sea, el macho de las cabras, y Kdil Admeot, empezó a crecer, a crecer, a crecer mucho, Uke Atzmo Nishbera Akeren Abdullah, y hacia él mismo, en Nishbera, se rompió Akeren Abdullah, el cuerno grande, Betaalena Hasud Arba Tachteja, y subieron delante de lo que yo vi, 4 cuernos en vez de ese uno. O sea, ese uno desaparece, se quiebra, y en vez de él suben 4. No se olviden que lo mismo vio con respecto al leopardo de 4 cabezas, que es Grecia. Learba J. Shamail. Y los 4 cubrían los 4 direcciones de la tierra. Explica Rashi, Hazut Arba, Marbe Arba Karanai. O sea, la visión de los 4 cuernos que ahora salían de este macho cabrío, pero ahora en todas las direcciones. Obviamente, ¿de qué estamos hablando? Ya lo habíamos estudiado también antes, que después de que Alejandro muere, Alejandro murió bastante joven, en Babel precisamente, en Babilonia, no en Parás, sino en Babilonia, después de haber tratado de conquistar a los griegos, lo hizo por un tiempo y logró que en el mundo continuara otro imperio, a pesar de que los persas siguieron, pero en forma menor, pero continuaron. Ya les dije, hasta los días de hoy. Y el cuerno que era él cae y salen 4 que son sus generales, ¿no? Que son los que finalmente van a atrapar al mundo, ¿no? Van a conquistar después el mundo. Y esto el Malvin lo dice claramente y lo expresa así. Dice el Arbar J. Shamain, los cuernos, los 4 que salieron cubrían los 4 confines de la tierra. De allá, Ptolomeo Arishon, fue Ptolomeo Arishon, Melech de Mitzrayim, Letzad Anegev. Hacia el sur estuvo Ptolomeo Rishon, Ptolomeo el primero, que fue rey de Egipto, hacia el sur. Después, Seleuco, Melech de Asia, Ubebabel, Letzad Atzafon. Hacia el norte fue Seleuco, Seleuco fue hacia el norte,
Umizaró allá Antiochus Arashá. Y de Seleuco es quien va a venir en el futuro Antiochus Arashá, que es de la época de Hanukkah que acabamos de pasar. De Antiochus Arishon Malach de Parás, y hubo un Antiochus primero, que fue quien reinó sobre Parás, sobre Persia, Malchut Asia, Sheletzad Amizrach, o sea, de la parte del occidente, y otro que se llamó Filipo, lo llama acá Agi Alexander, el hermano de Alexander, Malach de Yaván, Letzad Mara, hacia el occidente. Entonces tenemos cuatro, son generales de Alejandro, que se transforman en reyes. Hacia el sur, o sea, hacia Egipto, Ptolomeo, hacia el norte, Seleuco, hacia el oriente, Antíochos, muchos se llamaron Antíochos, y hacia el Maharab, o sea, hacia Europa, Filipo, que era hermano de Alexander. Esa es la historia. Así ocurrió además, pasó de esa forma. Continuamos en el texto arriba, Pasuk Tet. Umin Ahat Mehem Yatza Keren Ahat Mitzira. Y de uno de estos cuatro salió un cuerno pequeño, Betikdal Yeter, que creció mucho. El Hanegev hacia el sur, Bela Mizrach hacia el oriente, Ve'el Atzvi y hacia la tierra de Israel. Explica Rashi de quién estamos hablando, quién es el que sale. De uno de estos cuatro salió un enemigo de Israel, ¿no? Y dice, mira, Ejat Mehen, mi Ejat Mehelo Amalhuyot, de estos cuatro reinados que surgieron después de la muerte de Alejandro, Yatzá Keren Ahat, salió un cuerno, Malhut Titus Yotzet Mimenu. Dice acá Rashi se va hasta Tito, o sea que destruye el segundo Betamikdash, va hasta Tito, que salió un cuerno pequeño, Matzirá, Malhut Mutzeret Unipzit. Pero ¿por qué? Tiene un problema Rashi. Si está hablando de Tito, ¿por qué lo llama pequeño? Entonces dice que se refiere no al poder, sino que se refiere a que son despreciables, son pequeños en el sentido de que son despreciables. Como Shekaru Lemala, como ya dijimos antes. Keren Ahat Mitzira, Hual Inyan Shenemar, Basu y Atameo. Está hablando de la pequeñez, pero no a nivel de poder, sino a nivel de moral, ¿no? De que es muy pequeño, despreciable. Betigdal y Éter empezó a crecer mucho, el Anegev hacia el sur, Himitzraim, o sea, entiende que Roma va a capturar Egipto, Shehiba Dromash, el Eret Israel, que está en la parte sur de Eret Israel, y también va a venir a donde Atzvi, Eret Israel, Shenikret Eret Tzvi, la tierra de Israel que se llama la tierra del Tzvi. Esta es la explicación de quién, esta es la explicación de Rashi. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Tito. Esto también lo había explicado ya Rashi antes. ¿Quién? Había dicho que el cuerno pequeño era Tito y no otro. Viene acá el Malvin y tiene otra explicación, que es la que normalmente casi todos conocen, o la que se suele explicar más, que el cuerno pequeño se refiere a Antíoco Epifanes, o sea, aquel que hizo la Gezerot durante la época de Hanukkah. Y dice así el pasuk tet, mina ejat mehen yatzá keren ajat matzehira. Salió un cuerno pequeñito. Bejú Antiochus Epifanes Arasha. Antiochus Epifanes, o sea, que Seleucus Arishon, que porque Seleucus, el primero, ¿bien? Sheimlijo Alexander Batzafón, que él gobernaba el norte. Se olviden que Seleucus estaba en el norte. Al Ashur, sobre todo al sector de Ashur, Asiria, o Babel, Olid et Antiochus Agadol, él fue el que trajo a Antiochus Agadol. Entonces, cuando está hablando acá del cuerno pequeño, ¿se refiere a quién? Se refiere, según el Malvin, a Antiochus Epifanes, que es precisamente el que hace toda la Geserot en contra de Amisrael en la época de Hanukkah. Antes de completar por lo menos esta sección del Perek, hay algo que entender un poquitito más en profundidad. Habíamos comenzado diciendo que en el capítulo anterior no quedaba clara la destrucción del segundo imperio ni la destrucción del tercero. O sea, no de Persia y no de Yaván, de Grecia.
También yo les había dicho en forma simple que estos imperios continúan, que no es que desaparecen por completo. Parás está transformada en Irán y Grecia está transformado hoy día en todo el occidente, ¿no? Que está en su tashtit, esto está como en su base. Y acá hay una pregunta que los cabalistas traen, que tiene que ver con las fuerzas que realmente tienen estos dos imperios, ¿bien? El persa y el griego. Si ustedes recuerdan, no me acuerdo si lo vi con ustedes o no, pero en el libro que escribió el Maharal de Praga, que se llama Ner Mitzvah, recuerdan, Ner Mitzvah, que habla sobre Hanukkah, ahí se mencionan las características de cada uno de los imperios, y lo que identifica al segundo, que es Parás, es la Hamdanut, el deseo de los bienes materiales. Y por lo tanto, una forma muy clara de exacerbar, de elevar todo lo que son los placeres del cuerpo. Esto es Parás. En tanto cuerpo, no en tanto belleza como los griegos, sino en tanto cuerpo, o sea, para algo que tiene que ver con la satisfacción de los placeres. En cambio, Yaván, Grecia, tiene Sakaranut, de saber, hay azut, o sea, hay desvergonzura, o sea, no son sinvergüenzas, no tienen vergüenza. Y esto está relacionado con una utilización no correcta del segel. Entonces tenemos el guf y el segel. El guf, Parás, el oso, y el segel, Grecia. ¿Bien? Acá. ¿Por qué les digo esto? Porque estos dos puntos son como de alguna manera también propios de Israel. Nosotros no rechazamos el guf y no dejamos el segel de lado. Estamos ahora estudiando a nivel intelectual. Todos nuestros estudios son intelectuales y el cuerpo no está relegado, sino que es parte de la vida de la Torá. Pero están unidos ambos para Avodat Hashem, para servir a Kadosh Baruj. En cambio, en ellos es el cuerpo y termina en él, en el cuerpo, y es el segel y termina en el segel. Allí nada más. En cambio, en Am Israel es una conjunción de uno y otro para poder juntos servir a Shemit Baraj. Y estos dos imperios lo que quieren hacer primero es apartar uno de otro, apartar el cuerpo del segel, y después hacer que cada uno se dedique solamente a esa parte, a lo material y a lo intelectual. Después, bueno, el cuarto imperio va a reunirlos todos y va a hacer una mezcla de todo, va a ir en contra de todo. Pero estos dos son paradigmáticos en ese punto. Por lo tanto, el hecho de que no hemos visto el término completo es porque todavía se necesita aumentar más la conexión del cuerpo con el segel, para que obviamente el segel que controla el cuerpo haga que ambos se unan en la Abodá Akadosh Baruj Hu, que esa es la finalidad de la Torá, la finalidad de la Torá que Akadosh Baruj Hu nos entregó. Y en ellos eso está disociado. Esa es la presencia que todavía se ve de estos dos imperios en nuestros días. Es de esperar que, al menos conociendo estas cosas, nosotros podamos de alguna manera tratar de elevarnos por sobre esto, unir ambos puntos, Guf y Segel, para servir a Shemit Baraj de Ezrat Hashem. Ok, vamos a quedar hasta acá. Si tienen ustedes preguntas, que Bezrat Hashem esta clase sea para la protección de nuestros soldados, para que prontamente nuestros secuestrados vuelvan a sus familias, para todos los heridos y para todos los enfermos que tengan refuah shlema. Kadosh Baruj Hu mande la Geulá Krová pronto y que la veamos. Gracias.